Capítulo 2. La pesadilla era familiar, aún así, aterradora. Ella vuelve a tener 8 años, una joven chica agachada en la esquina de la pequeña cabaña que comparte con su padre. Fuera, más allá de la maltrecha cortina que le sirve de puerta, su padre se sienta junto al fuego, calmadamente removiendo un caldero hirviendo. A ella le han ordenado quedarse dentro, oculta de la vista, hasta que el visitante se vaya. Ella puede verle a través de los diminutos agujeros roídos en la cortina, alzándose sobre su campamento. Es grande, más alto y fornido que su padre. Su cabeza está afeitada, sus ropas y armaduras son negras. Ella sabe que es uno de los Sith. Puede ver que se está muriendo. Eso es por lo que está aquí. Caleb es un gran sanador. Su padre podría salvar a este hombre, pero no quiere hacerlo. El hombre no habla, no puede. El veneno le ha hinchado la lengua. Pero lo que necesita está claro. Sé lo que eres, le dice su padre al hombre. No te ayudaré. La mano del hombre grande cae sobre la empuñadura de su sable láser y da medio paso hacia adelante. No tengo miedo a morir, le dice Caleb. Puedes torturarme si quieres. Sin advertencia, su padre mete su propia mano dentro del caldero hirviendo sobre el fuego. Inexpresivo deja que la carne se ampolle y se cocine antes de retirarla. El dolor no significa nada para mí. Ella puede ver que el Sith está confuso. Él es un bruto, un hombre que usa la violencia y la intimidación para conseguir lo que quiere. Estas cosas no funcionarían con su padre. La cabeza del hombre grande se gira lentamente hacia ella. Aterrorizada, ella puede sentir su corazón bombeando. Aprieta sus ojos bien cerrados, tratando de no respirar. Sus ojos se abren mientras es elevada sobre sus pies por un terrible poder, invisible. La eleva en el aire y la lleva afuera. Boca abajo, está suspendida por una mano invisible sobre el caldero hirviendo. Indefensa, temblando, puede sentir volutas de vapor calientes alzándose para reptar por sus mejillas. Papi, solloza ella. Ayúdame. La expresión en los ojos de Caleb es una que ella nunca ha visto antes en su padre, miedo. Está bien, murmura él, derrotado. Tú ganas. Tendrás tu cura. Serra se levantó con un sobresalto, limpiándose las lágrimas que le bajaban por las mejillas. Incluso ahora, 20 años después, el sueño aún la llenaba de terror. Pero sus lágrimas no eran de miedo. Los primeros rayos de sol de la mañana estaban bañando las ventanas del palacio. Sabiendo que no sería capaz de volverse a quedar dormida, Serra apartó las sábanas de brilloseda y se levantó. El recuerdo de la confrontación siempre la llenaba de vergüenza y humillación. Su padre había sido un hombre fuerte, un hombre de una voluntad inquebrantable y coraje. Era ella la que fue débil. Si no hubiera sido por ella, él podría haber desafiado al hombre oscuro que había acudido a ellos. Si ella hubiera sido más fuerte, él no habría tenido que alejarla. El hombre oscuro volverá algún día, le había advertido su padre en su 16 cumpleaños. No debe encontrarte, debes irte, deja este lugar, cambia tu nombre, cambia tu identidad, nunca vuelvas a pensar en mí. Eso era imposible, por supuesto. Caleb había sido todo su mundo. Todo lo que ella sabía sobre las artes sanadoras, y sobre enfermedades, males, y venenos, lo había aprendido a sus rodillas. Cruzando la habitación hasta su armario, empezó a moverse a través de su vasta colección de ropa, tratando de decidir qué llevar. Toda su infancia la había pasado llevando ropa simple, funcional, descartándola solo cuando se volvía demasiado andrajosa y desgastada como para enmendarla. Ahora podía ir todo un mes sin llevar el mismo traje 2 veces. No soñaba con el hombre oscuro cada noche. Por un momento, en el primer año de su matrimonio, difícilmente soñaba con él. Durante los últimos pocos meses, sin embargo, el sueño se había vuelto más frecuente, y con él, el deseo creciente de conocer el destino de su padre. Caleb la había mandado fuera por amor. Serra lo entendía. Ella sabía que su padre solo había querido lo mejor para ella. Es por eso por lo que había honrado su petición y nunca había vuelto para verle. Pero le echaba de menos. Echaba de menos el sentimiento de sus manos fuertes, encalladas, meciendo su cabello. Echaba de menos el sonido de su voz silenciosa pero firme recitando las lecciones de su oficio, el dulce aroma de las hierbas curativas que siempre salía de su camisa cuando él la abrazaba. Más que nada, echaba de menos la sensación de seguridad y estar a salvo que sentía cuando él estaba alrededor. Ahora, más que nunca, necesitaba escucharle decir que todo iba a ir bien. Pero eso nunca podría ocurrir. En su lugar, tenía que aferrarse al recuerdo de las últimas palabras que él le dijo. Es algo terrible, cuando un padre no puede estar ahí para su hija. Por esto, lo siento. Pero no hay otra forma. Por favor, que sepas que siempre te amaré, y ocurra lo que ocurra siempre serás mi hija. Soy la hija de Caleb, pensó para sí misma, todavía perezosamente volteando por las perchas de su armario. Soy fuerte, al igual que mi padre.
Ella finalmente eligió un par de pantalones oscuros y una camiseta azul, blasonada con la insignia de la familia real de Dawn, un regalo de su marido. Le echaba de menos, también, aunque era diferente que con su padre. Caleb la había alejado de él, pero Jaron había sido arrebatado de ella por los rebeldes. Mientras se vestía, Serra trató de no pensar en su príncipe de la corona. El dolor era demasiado agudo, su asesinato demasiado reciente. Los mineros responsables por el ataque aún estaban ahí fuera, pero no por mucho tiempo, esperaba ella. Un suave golpe en la puerta interrumpió su hilo de pensamientos. «Entra», gritó ella, sabiendo que solo una persona podría estar en la puerta de sus cámaras privadas tan temprano en la mañana. Su guardaespaldas personal, Lucia, entró en la habitación. A primera vista la soldado era ordinaria, una mujer delgada, de piel oscura en sus 40 y pocos con pelo corto, negro ondulado. Pero bajo la tela de su uniforme de la Guardia Real era posible captar atisbos de músculos fuertes, bien definidos, y había una intensidad en sus ojos que advertían que no era alguien a quien tomar a la ligera. Serra sabía que Lucía había luchado durante las nuevas guerras Sith hacía 20 años. Una francotiradora en la famosa unidad de los Caminantes de la Penumbra, había servido realmente del lado de la Hermandad de la Oscuridad, el ejército que luchó contra la República. Pero como Caleb le había explicado a su hija en muchas ocasiones, los soldados que servían en el conflicto eran muy diferentes de sus maestros Sith. Los Sith y los Jedi estaban luchando una guerra eterna sobre ideales filosóficos, una guerra en la que su padre no quería tomar parte. Para los soldados normales que hacían el grueso de los ejércitos, sin embargo, la guerra era otra cosa. Aquellos que se unían a la causa Sith, hombres y mujeres como Lucia, lo hacían por la creencia de que la República les había dado la espalda. Privados de sus derechos por el Senado Galáctico, habían luchado en una guerra para liberarse de lo que ellos veían como el gobierno tiránico de la República. Eran gente normal que se convirtieron en víctimas de fuerzas más allá de su control, marionetas desechables para ser masacradas en batallas libradas por aquellos que se creían grandes y poderosos. ¿Cómo ha dormido?, preguntó Lucía, caminando hacia la habitación y cerrando la puerta tras ella para asegurar su privacidad. No muy bien, admitió Serra. No tenía sentido mentirle a la mujer que había sido su compañera constantemente cercana durante los últimos 7 años. Lucía vería la verdad a través de ello. ¿Las pesadillas de nuevo? La princesa asintió, pero no dijo nada más. Nunca había revelado el contenido de sus pesadillas, o su verdadera identidad, a Lucia, y la mujer mayor la respetaba lo suficiente como para no preguntar por ello. Ambas tenían tiempos oscuros en su pasado de los que preferían no hablar, era una de las cosas que las habían atraído juntas. El rey desea hablar con usted, le informó Lucio. Para que el rey la mandara a buscar tan temprano, tenían que ser noticias importantes. ¿Qué quiere? Creo que tiene algo que ver con los terroristas que mataron a su marido, respondió su guardaespaldas, cogiendo un delicado velo negro de su estante en la esquina de la habitación. El corazón de Serra dio un vuelco, y sus dedos se resbalaron por el último botón de su camiseta. Ella recuperó el control de sus emociones, y se mantuvo perfectamente en calma mientras la mujer mayor colocaba el velo sobre su cabeza. De acuerdo a la costumbre de Dawn, Serra tenía que llevar la mortaja de luto durante todo un año tras la muerte de su marido, o hasta que su amado fuera vengado. Lucia se movió con una precisión practicada, rápidamente amarrando el largo pelo negro de Serra y clavándolo bajo el velo. La soldado solo era de una altura normal, ligeramente más baja que su señora, de modo que Serra se inclinó ligeramente para acomodarla. «Es una princesa», le reprendió Lucio. «Póngase recta». Serra no pudo evitar sonreír. Durante los últimos 7 años, Lucia se había convertido en la madre que nunca tuvo, suponiendo que su madre hubiera servido como francotiradora con los fabulosos caminantes de la penumbra durante las guerras Sith. Lucia terminó de ajustar el velo y caminó hacia atrás para darle a su cargo una inspección final. «Asombrosa, como siempre», pronunció ella. Escoltada por su guardaespaldas, Serra se abrió camino a través del palacio hasta la habitación del trono, donde el rey las estaba esperando. Mientras marchaban por los pasillos del castillo, Lucia caminó en su posición habitual, un paso atrás y a la izquierda de la princesa. Debido a que la mayoría de las personas eran diestras, estar a la izquierda de Serra le daba su mejor oportunidad de interponer su propio cuerpo entre una espada o el fuego de blaster por parte de un posible asesino que se aproximara de frente. No es que hubiera mucho riesgo de que nadie intentara nada aquí entre los muros de la mansión real, pero Lucia siempre estaba preparada y dispuesta a dar su vida por el bien de su cargo. Con el colapso de la Hermandad de la Oscuridad hacía 2 décadas, Lucia, como muchos de sus camaradas que habían servido en los ejércitos Sith, se había convertido en una prisionera de guerra.
Durante 6 meses había sido encarcelada en un planeta de trabajos, soldando y reparando naves hasta que el Senado garantizara un perdón universal para todos aquellos que hubieran servido en las filas de los ejércitos de la Hermandad. Durante los siguientes 13 años Lucía había trabajado como una guardaespaldas contratada, una mercenaria por libre, y finalmente una cazarrecompensas. Así fue como conoció por primera vez a Serra, y como se había ganado la larga cicatriz que la recorría desde su ombligo subiendo hasta su caja torácica. Ella había estado rastreando a Salto Sendar, uno de los 4 hermanos mirianos que habían llegado por el plan corto de miras de secuestrar a un oficial Moon de alto rango de las oficinas principales del clan bancario intergaláctico y retenerlo a cambio de un rescate. La miserable desafortunada aventura había resultado con 2 de los hermanos asesinados por las fuerzas de seguridad mientras trataban de irrumpir en las oficinas de CBI en Moonilinst. Un tercero fue capturado con vida mientras que el cuarto, Salto, consiguió escapar pese a ser críticamente herido por las fuerzas de seguridad. La recompensa puesta por su captura por parte del CBI era lo suficientemente grande como para atraer a cazarrecompensas desde tan lejos como el Borde Medio, y Lucia no había sido una excepción. Utilizando contactos de sus días en los caminantes de la penumbra, rastreó a Salto hasta un hospital en el mundo cercano de Vandermeer donde estaba siendo tratado por sus heridas. Sin embargo, cuando Lucio trató de llevárselo en custodia, una joven humana trabajando en el hospital como sanadora se había puesto entre ella y su presa. Pese al arsenal de armas en la espalda de Lucio, la mujer alta, de pelo oscuro se había negado a retroceder, clamando que no dejaría que el paciente se moviera mientras aún estaba en una condición crítica. La sanadora no había mostrado miedo, incluso cuando Lucio había desenfundado su blaster y le había ordenado que se hiciera a un lado. Ella simplemente había agitado la cabeza y había mantenido su posición. Podía haber terminado justo ahí. Lucia no estaba dispuesta a disparar a una mujer inocente solo para recoger el precio por la cabeza de Salto. Desafortunadamente, ella no era la única cazarrecompensas en el hospital ese día. Salto había sido tan malo cubriendo su rastro como lo era secuestrando. Mientras ella y Serra estaban enfrentadas en su confrontación, un Twi'lek había irrumpido en la habitación, blasters desenfundados. Lucia se giró justo a tiempo para recibir un disparo de lleno en el estómago, su arma cayendo de su mano mientras caía al suelo. Cuando Serra trató de detener al Twi'lek de llevarse a Salto, él había golpeado la culata de su pistola contra un lateral de su cráneo, apartándola y entonces sacando a Salto de la cama y arrastrando al prisionero gimiendo. Ignorando el agujero en su tripa, Lucia reptó tras ellos. Ella vio al Twi'lek ir a medio camino por el pasillo antes de que fuera disparado en la espalda por otro cazarrecompensas que buscaba clamar la recompensa. Y entonces perdió el conocimiento. Los informes oficiales ponían los números de cazarrecompensas en el hospital ese día en algún lugar entre 6 y 10. Al contrario que Lucio, la mayoría de ellos no tenían reparos en matar a civiles inocentes, o los unos a los otros, para reclamar el premio. Pero para cuando el baño de sangre acabó, Salto estaba muerto junto con otros 2 pacientes, un miembro del personal de enfermeras del hospital, 3 guardias de seguridad, y 4 cazarrecompensas. El único motive por el que el nombre de Lucia no estaba en la lista de bajas era debido a Serra. La sanadora la había arrastrado de vuelta a la habitación y había realizado una cirugía de emergencia mientras la batalla de pistolas rabiaba en el exterior. Ella consiguió salvar la vida de Lucia pese a estar recién golpeada con la pistola. Y pese al hecho de que Lucia había puesto un arma en su cara solo unos minutos antes. Lucia le debía la vida a la joven sanadora, y desde ese día en adelante había jurado mantener a Serra a salvo, sin importar dónde fuera o lo que hiciera. No fue fácil. Antes de casarse con Jeroen, Serra se había movido un montón. Nunca se conformaba con quedarse en el mismo sitio, parecía viajar a mundos diferentes cada pocas semanas. Era como si estuviera buscando algo que nunca podía encontrar, o como si huyera de algo de lo que nunca podía escapar. Al principio, la sanadora había sido reluctante a tener a alguien constantemente vigilándola, pero ella no podía detener a Lucia de seguirla mientras se movía de planeta en planeta. Finalmente, llegó a apreciar el valor de tener a una guardaespaldas entrenada a mano. Serra estaba dispuesta a ir a cualquier lugar y tratar de ayudar a cualquiera, y el borde exterior podía ser un lugar violento y peligroso. Durante los años, sin embargo, Lucia se había convertido en algo más que solo la protectora de la princesa. Ella era su confidente y su amiga. Y cuando Jeroen se le había propuesto a Serra, ella aceptó su oferta solo con la condición de que a Lucia todavía se le permitiera servir a su lado. Al rey no le había gustado, pero al final había cedido y había convertido a Lucia en un miembro oficial de la Guardia Real de Dawn. Pero aunque había hecho un juramento de proteger y servir al rey y a su familia, su verdadera lealtad siempre sería hacia Serra. Es por eso por lo que estaba tan nerviosa mientras se aproximaban a la sala del trono.
Aunque no había admitido nada a la princesa, tenía una bastante buena idea de por qué el rey quería verla. Cuando alcanzaron la entrada, a Lucia se le pidió que entregara su blaster. Por defecto, solo la guardia personal del rey podía poseer armas en su presencia. Aunque ella lo hizo sin un comentario o protesta, siempre se sintió intranquila cuando no tenía un arma a fácil alcance. Ella había acompañado a la princesa a suficientes audiencias con el rey como para acostumbrarse a las magnificentes decoraciones azul y doradas de la sala del trono. Pero parecía diferente esta mañana, más grande y más imponente. La típica multitud de siervos, sirvientes, dignatarios e invitados de honor no estaban a la vista. A excepción del suegro de Serra y 4 de sus guardias personales, la habitación estaba vacía. Lo que se iba a hablar en esta reunión no debía ir más allá de esas paredes. Si el abismo ancho de la sala del trono extrañamente vacía preocupaba a Serra, ella no dio ninguna señal externa mientras se aproximaba a la tarima elevada donde el rey estaba sentado en su trono. Lucía la siguió a unos respetuosos 3 pasos por detrás. Físicamente, el rey se parecía a una versión más antigua de su hijo muerto, alto y de hombros anchos, con rasgos fuertes, pelo dorado hasta los hombros, y una barba recortada que era ligeramente más oscura en color. Pero mientras Lucia había llegado a conocer a Geron durante su matrimonio con Serra, ella sabía poco de la personalidad de su padre. Solo lo veía desde cierta distancia en las funciones oficiales, y en estos casos siempre había sido formal y reservado. A los pies de las escaleras con alfombra azul, Serra se detuvo y cayó sobre una rodilla, inclinando su cabeza. Lucia permaneció en pie atenta tras ella. «¿Mandó a buscarme, Su Majestad? Los terroristas que orquestaron el ataque al speeder aéreo de mi hijo fueron asesinados la pasada noche». «¿Estás seguro?», preguntó ella, mirando arriba al rey sentado en su trono sobre ella. «Una patrulla de seguridad que responde a una fuente anónima encontró sus cuerpos esta mañana en una vieja cueva que estaban utilizando como su cuartel general». «Estas son noticias gloriosas», exclamó Serra, su cara iluminándose mientras se alzaba en pie. Ella dio medio paso hacia el trono, quizás para abrazar al rey. Pero su suegro se quedó en su asiento, inmóvil. Confusa, Serra retrocedió mientras sus guardias la miraban con sospecha. Al ver la reacción del rey hacia la princesa, Lucia sintió que su estómago se revolvía en un nudo. Esperaba que ninguno de los otros pudiera sentir su nerviosismo. «¿Hay algo que no me está contando, señor?», preguntó la princesa. «¿Ocurre algo? ¿Está seguro de que era Gelba? Han identificado su cuerpo positivamente. 2 de sus guardaespaldas y 3 de sus tenientes superiores fueron también asesinados. Junto a un cereano llamado Med Tandar». ¿Un cereano? Era un Jedi. Serra agitó su cabeza, incapaz de encontrarle un sentido a la información. ¿Qué estaba haciendo un Jedi en Dawn? Un miembro del consejo contactó conmigo y me pidió que permitiera a uno de su gente que contactara con los rebeldes, le informó el rey. Accedí a su petición. La princesa parpadeó en sorpresa. Aún en pie rígida en atención, Lucia no mostraba ninguna reacción externa, aunque estaba tan sorprendida como su señora. «Siempre hemos tratado de mantener a los Jedi y al Senado fuera de nuestros asuntos en Dawn», protestó Serra. «La política de nuestro mundo está bajo ataque», explicó el rey. «El apoyo hacia los rebeldes se está forjando en la comunidad galáctica. Necesitamos aliados si queremos preservar el modo de vida de Dawn. Trabajar con los Jedi les hará a ellos y al Senado menos dispuestos a tomar acción contra nosotros». «¿Para qué vino aquí?», exigió Serra, su voz fría. El rey frunció el ceño. Lucia se dio cuenta de que no le gustaba ser interrogado en su propia sala del trono. Pero, posiblemente por respeto a su hijo perdido, no reprendió a la princesa. Los Jedi tenían noticias de que los rebeldes podrían haber descubierto un alijo de talismanes antiguos, objetos imbuidos con el poder del lado oscuro. El cereano fue mandado para investigar esas pertenencias y, si eran ciertas, llevar de vuelta los talismanes al templo Jedi en Coruscant donde no podrían causar daños. Lucia podía ver la lógica tras la decisión del rey de dejar a los Jedi ir a su misión a Dawn. Lo último que la nobleza quería era que sus enemigos ganaran posesión de armas potencialmente devastadoras. Si los informes eran ciertos, la mejor forma de anular la amenaza sería dejar que los Jedi trataran con ella. Desafortunadamente, la muerte del cereano no era parte del plan. «¿Cree que los Jedi le culparán por la muerte de Med?», señaló la princesa, su mente aguda reuniendo todas las piezas. «Sabía que iba a hacer contacto con los rebeldes. Parecerá que usted contrató al asesino para que le siguiera hasta su escondite». El rey dio un solemne asentimiento. «La muerte de Gelba ha asestado un gran golpe a nuestro enemigo, pero otros seguramente se alzarán para ocupar su lugar. Los terroristas se propagan como insectos, y nuestra guerra con ellos está lejos de acabar. Hasta ahora el Senado no ha interferido con nuestros esfuerzos por limpiar nuestro mundo de estos criminales.
Pero si creen que utilicé al Jedi para satisfacer mi deseo personal de venganza, no se quedarán sentados. El rey se levantó de su trono, levantándose en toda su altura. Se alzó sobre Serra donde estaba en las escaleras bajo la tarima. Pero ese asesino no estaba actuando bajo mis órdenes. Pronunció con una voz que hizo eco en las paredes del trono. Esto se hizo sin mi conocimiento ni consentimiento. Una clara violación de la ley de Dawn que podría costarnos todo. ¿Es por eso por lo que me ha traído aquí, señor? Preguntó Serra, rechazando acobardarse por su rabia. ¿Para acusarme de traicionarle? Hubo un largo silencio mientras se miraban el uno al otro antes de que el rey hablara de nuevo. Cuando mi hijo declaró en un principio su intención de casarse contigo, me opuse a la unión, respondió él. Estaba hablando como si nada ahora, casi como si estuvieran hablando durante la comida. Pero Lucia podía ver que sus ojos estaban fijos en la princesa, estudiándola con intensidad. Sí, señor, respondió Serra, sin dar ninguna sombra de emoción. Eso me contó. Él tiene secretos, continuó el rey. Todos mis esfuerzos por saber de tus padres o de tu familia resultaron en nada. Tu pasado está bien oculto. Mi pasado no tiene relevancia, señor. Su hijo aceptaba eso. Te he observado estos últimos 3 años, admitió el rey. Podía ver que amabas a mi hijo. Puedo ver que fuiste devastada por su muerte. Serra no dijo nada, pero Lucia podía ver algunas lágrimas empezando a formarse en sus ojos mientras pensaba en los recuerdos de su marido. Con los años he llegado a apreciar aquellas cualidades que mi hijo veía en ti. Tu fuerza, tu inteligencia, tu lealtad a nuestra casa. Pero ahora mi hijo está muerto, y no puedo evitar preguntarme dónde recaen tus verdaderas lealtades. Hice un juramento de servir a la corona cuando me casé con Euron, le dijo Serra, su voz firme pese a las lágrimas en sus ojos. Aun aunque se haya ido, no deshonraría su recuerdo abandonando mis deberes. Te creo, dijo el rey tras varios segundos, su voz de repente cansada. Aunque esto no me acerca más a averiguar quién estaba detrás del ataque. Silenciosamente, Lucia dejó salir el aliento que ni siquiera se había dado cuenta que estaba conteniendo. El rey se volvió a sentar en su trono, su expresión perturbada por las dudas y el dolor permanente por su hijo. Serra caminó hacia adelante y se arrodilló junto a su suegro, lo suficientemente cerca como para poner una mano de consuelo en su brazo, ignorando a sus guardias mientras daban un paso amenazador hacia adelante. Su hijo era amado por todos los nobles de Dawn, dijo ella. Y los rebeldes son despreciados universalmente. Cualquiera podría haber contratado al asesino, sin saber de ningún modo que el Jedi estaría allí. La muerte del Cereano fue un desafortunado accidente, no ningún siniestro plan. Me temo que los Jedi no vayan a ser convencidos tan fácilmente, respondió el rey. Entonces déjeme hablar con ellos, ofreció Serra. Mándeme a Coruscant. Les haré entender que usted no formó parte de esto. Te he visto en los pasillos estos últimos meses, le dijo el rey. Sé el dolor que todavía cargas por la pérdida de mi hijo. No puedo pedirte hacer esto mientras aún estás lamentando su muerte. Es por eso por lo que debo ser la que vaya, contraatacó Serra. Los Jedi estarán más dispuestos a mostrar compasión por una viuda dolida. Déjeme hacer esto por usted, señor. Es lo que Euron habría querido. El rey consideró su oferta brevemente antes de asentir. Serra se alzó y tomó su partida con una reverencia. Lucía fue a un paso tras ella mientras abandonaba la sala del trono, solo deteniéndose en las puertas lo suficiente como para recoger sus armas. Solo cuando estuvieron de vuelta en la privacidad de la cámara de la princesa con la puerta cuidadosamente cerrada tras ella se atrevieron a hablar. Llévate esto a alguna parte y quémalo, escupió Serra mientras se quitaba el velo de luto de su cabeza y lo tiraba al suelo. No quiero volver a verlo. Tengo algo que confesar, dijo Lucia mientras recogía el atavío desechado del suelo. Serra se giró para mirarla, pero Lucia no podía leer la expresión en su cara. Soy yo la que contrató al asesino que mató a Gelba, dijo ella, hablando rápidamente para que salieran las palabras. Quería decir mucho más. Quería explicar que no había sabido nada sobre el Jedi en Dawn. Necesitaba que Serra entendiera que lo había hecho solo por su bien. Lucia siempre había percibido una oscuridad en la sanadora, una sombra en su espíritu. Con la muerte de Euron esa sombra había crecido. Había visto a su amiga deslizarse en una desesperación sombría mientras las semanas se convertían en meses, con desgana vagando por los pasillos del castillo en su atavío negro de luto como algún tipo de fantasma atormentado. Todo lo que quería era tratar de aliviar el sufrimiento de la princesa. Ella pensó que quizás si a aquellos responsables de la muerte de Euron se les hacía pagar, Serra encontraría una conclusión, podría continuar hacia adelante y salir de la sombra que había caído sobre ella. Ella quería decir todo esto, pero no podía. Solo era una soldado, no era nada buena con las palabras. Serra caminó hacia adelante y envolvió sus brazos alrededor de ella en un abrazo largo, suave.
Cuando el rey habló de alguien contratando a un asesino para vengar la muerte de Euron, pensé que podría ser tú, susurró ella. Gracias. Y Lucia sabía que no tenía que decirle a la princesa todas las cosas que quería decir. Su amiga ya lo sabía. Creo que usted debería decírselo al rey, dijo Lucia cuando la princesa finalmente rompió su abrazo. Te haría arrestar, dijo Serra con un firme agitar de su cabeza. O por lo menos te despediría de tu puesto. No puedo dejar que ocurra. Te necesito a mi lado cuando vaya a Coruscant. ¿Todavía planea hablar con los Jedi? Preguntó ella, ligeramente sorprendida. ¿Qué va a decirles? La muerte de Med fue un accidente. El rey no estaba involucrado. Es todo lo que necesitan saber. Lucia tenía sus dudas, pero conocía lo suficientemente bien a la princesa como para darse cuenta de que discutir el asunto sería una pérdida de tiempo. Serra no tenía intención de entregarla ni al rey ni a los Jedi, pero no podía dejarlo pasar sin más. Nunca quise causarle ningún problema. Ni al rey. Lo siento, nunca te disculpes por esto. Le respondió gritando Serra. Gelba y sus seguidores tuvieron exactamente lo que se merecían. Lo único de lo que me arrepiento es de no haber estado allí para verlo por mí misma. El veneno en sus palabras, la rabia pura y el odio, cogieron a Lucia con la guardia baja. Instintivamente, dio un paso atrás, retrocediendo de su amiga. Pero entonces Serra sonrió y el raro momento había pasado. Necesitamos irnos tan pronto sea posible, señaló la princesa. No haré esperar al consejo. Haré los preparativos, respondió Lucia, aunque sabía que pasarían varios días antes de su real partida. Como la princesa, no era fácil para Serra simplemente abandonar Dawn. Había protocolos diplomáticos y procedimientos burocráticos que tenían que seguirse. Todo esto saldrá bien, le aseguró Serra, llegando a colocar una mano de consuelo en el brazo de Lucio. Gelba está muerta. Mi marido ha sido vengado. Una rápida reunión con uno de los maestros Jedi y todo este incidente quedará atrás. Lucio asintió, pero sabía que no sería tan simple. Esto no iba simplemente a pasar. La muerte del Jedi había puesto en movimiento una cadena de eventos, una que temía que podía acabar muy mal para ambas.